Bienvenidos sean todos ustedes a un video especial, un video muy importante en el que vamos a platicar de un tema que definitivamente a todos los mexicanos nos tiene que llamar la atención y participar. Es sobre el contexto de la elección del Poder Judicial, un momento histórico sin lugar a dudas, y para ello ponemos los manteles largos para presentarles al doctor Mario Arturo, especialista en toda esta temática del derecho y en particular sobre el ámbito de lo civil. Bienvenido, mi queridísimo amigo. Muchas gracias, Alejandro. Un honor, como siempre, saludarte primero y después poder, en libertad de expresión, dar opiniones, espero, sensatas sobre esta histórica elección, como tú bien lo señalas. Justamente vamos a comenzar sobre esa temática, que yo creo que es una oportunidad. Podemos verlo de esa manera en el ámbito democrático y que ha resonado mucho a nivel internacional porque hay pocos ejemplos, pocos países que se hayan animado a hacer este proceso de elegir y mediante el voto elegir a quienes nos van a juzgar ante un proceso judicial. Eso es un tema muy interesante. Claro, digamos que dentro de la estructura constitucional, como es sabido, este país, México, nuestro México, se compone de tres poderes, ¿no? Es bien sabido. El poder ejecutivo, representado fundamentalmente por, en este caso, nuestra hoy presidenta de la República, además los gobernadores o gobernadoras y los alcaldes con su comuna. Y dentro de esto no queda duda que son representantes, servidores públicos, personas servidoras públicas electas. Luego vamos a analizar rápidamente al Poder Legislativo, en donde confluyen todos los que hacen la labor justo legislativa y de creación de leyes. Y con esto, pues, eso está muy fácil porque son senadores, diputados en el caso del federal y diputados locales en el caso de los gobiernos locales, que también tienen la característica de ser elegidos mediante el sufragio popular. Pero justo el Poder Judicial históricamente conformado no tiene esta característica de ser elegidos por la ciudadanía mexicana. Entonces, por esto que en un equilibrio de poderes se pensó en una reforma que equilibrara la forma en que llegan a ser personas servidores públicos, en que llegan a ser también llamados funcionarios públicos. Esto es lo que justifica en primera instancia, en una primera instancia vamos a platicar, espero más, el por qué deben ser electos. ¿Tú lo consideras entonces una necesidad o una necedad este tema de...? Porque muchas personas que han tenido bastantes dudas con respecto a este proceso, por supuesto, es la primera vez que va a suceder, claro. Pero ¿cómo va ese tema? Evidentemente no me interesa meterme a un análisis político, sin embargo hay algo que sí sucedió. Nuestro presidente anterior, que fue el que propugnó y logró prácticamente esta reforma judicial que merecía algo muy importante, un texto constitucional nuevo, que primero fue un texto constitucional nuevo a nivel federal y luego se repercutió también a los estados y mereció reformas a cada una de las constituciones estatales en congruencia a la federal. Me parece que no hubo una medición de poderes. Me parece que no soslayaron, sobre todo la Suprema Corte, y es sabido por todas y todos, no soslayaron que teníamos un presidente también histórico y con un poder político. Entonces empieza a haber enfrentamientos políticos. Yo digo que el momento político no hubiera llevado a la necesidad de una reforma constitucional si hubiera habido más amabilidad política de una y de otra parte, sí, y más entendimiento, porque el fin, por lo menos como está proyectado, y creo que vamos a ir adelantando en esta charla, es principalmente la mejora en la administración de justicia. Y el fin es un fin nacional, no es un fin
ni político, ni nada, al menos como está proyectada, ¿no? ¿Cuáles son las causas que justifican esto? Bueno, pues hay múltiples causas, ya vendrán más adelante también mencionadas, pero en una primera instancia, yo digo que esto fue detonado por una relación no sana entre el titular del Poder Ejecutivo y específicamente la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que también se vio exacerbada por algunas determinaciones judiciales que resultaban parciales, ¿no? Sobre todo a cuestiones corporativas y de intereses. Es mi primera impresión. Sí, sin necesidad de decir marcas en particular. Sabemos de un empresario que ha sido bastante beneficiado y que ahora recientemente hemos tenido algunos usuarios conflictos con su marca de internet. No vamos a decir quién específicamente, pero ya sabrán la idea. Platícanos, Mario, ¿cuáles tú consideras que son justamente los problemas más cotidianos que se enfrenta una persona común y corriente, un ciudadano que no tiene ese tipo de privilegios económicos, al encontrarse con una circunstancia judicial? Mira, ahí había que pensar y pasar por los principios primero constitucionales, después legales, hacia los propios procedimientos que deben regir. El primero, pues, es imparcialidad, ¿no? Es decir, no nos cansamos de escuchar que la justicia debe ser imparcial. No en balde la imagen cuando pensamos de justicia se trata de la balanza, ¿no? La figura que representa esa justicia y que sostiene una balanza. Esa balanza no debe estar desequilibrada, porque una parte de la balanza es justo la ciudadanía y otra parte de la balanza es justo quien interpreta las leyes y administra justicia. Entonces, por tanto, debe ser equilibrada, debe ser imparcial. Pero también hay otros elementos que se empezaron al parecer a pervertir. Por ejemplo, que la justicia debe ser gratuita, ¿no? Entonces, me parece que hubo una descomposición social en la que deseablemente deberías de tener un capital para poder acceder a la justicia. Con esto es un abogado. Y se perdió toda esta parte de la defensoría de oficio, ¿no? Se perdió también toda esta parte de llegar a creer que el que menos tiene tenía el mismo acceso a la justicia imparcial, gratuita, eficaz, pronta, ¿no? Que alguien que sí tiene recursos económicos. Entonces, toda esta interpretación pasa por eso, ¿no? Hay un desencanto, yo le llamo, a no solo la Procuración de Justicia, la administración, sino también a la Procuración de Justicia. Hoy las cifras negras de cultura de denuncia, de cultura de demanda, de cultura de solicitud de acceso a la justicia son muy altas a cualquier nivel. Es decir, pensemos desde la figura de los auxiliares en la Procuración de la Justicia, los policías, ¿no? Imagínate tú cualquier policía y tú respóndeme si la percepción de la policía es buena en este país, es decir, del policía de a pie de las calles que llega y te va a auxiliar. A veces es tan negativa que les tenemos miedo. Sí. Hay tantas canciones y crítica les tenemos fuerte. Miedo a las instituciones, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se convirtió en esto? Tú imagínate la figura de un ministerio público. Una persona que ejerce de ministerio público es quien recibe las denuncias en materia penal. Bueno, me parece que no es una figura necesariamente amable, de coadyuvancia, de que va a darle atención a la víctima. Hemos oído infinidad de veces, sobre todo en asuntos de género y de violencia familiar, que hay una revictimización, porque aquella violencia que lo llevó a acercarse a estas autoridades se encrudece porque la misma institución, representada por personas, te revictimiza, ¿no? Y a veces te
cuestiona cosas que no debiera cuestionarte, ¿no? Por ejemplo, si realmente tu esposo te pegó, ¿no? Sí. Bueno, eso no debería ni preguntarse, ¿no? Hay peritajes que permiten determinar con precisión si realmente te pegó, y vamos a eso de manera directa, no a preguntar para quizás tener una carga menos pesada, una denuncia más, para desmotivar, o lo peor, para establecer un sesgo de género, ¿no? Y justamente esa es una cuestión muy interesante. ¿Cómo, desde tu perspectiva, desde tu grado de especialización, cómo podría el Poder Judicial justamente suplir o saltar este tipo de limitantes con respecto a la perspectiva de género? Porque de repente, como bien lo dices, en ciertos casos, principalmente en temas de violencia familiar y todo, pues es volver a caer en un juicio a la persona ya afectada. Claro. Sí, vaya, quien no entiende perspectivas de género ni respeto a la comunidad LGTB más IQ, no entiende realmente que esta sociedad ya cambió y que tenemos que ser no solo tolerantes, no es una palabra correcta, tenemos que ser más que nada inclusivos. Y yo voy a poner una analogía. ¿Quién no sale del closet, como comúnmente se dice, cuando tu hijo o tu hija muestra una preferencia sexual distinta? Ella o el que lo reconoce, o los papás que no lo comprenden. Pues la respuesta para mí es que no sale del closet son los papás que no lo comprenden, porque no salen de una estructura cultural tradicionalista, conservadora, esto. Y ahora, bueno, no podemos impugnar desde el punto de vista jurídico la existencia de cada vez más ordenamientos especializados. ¿Por qué existen, por ejemplo, los institutos de protección a la mujer? Porque a nivel mundial y a nivel nacional las cifras son escalofriantes. La violencia contra la mujer representa el 94% de todas las violencias. Entonces, todavía he llegado a escuchar personas que dicen, ¿y por qué no hay instituto de la violencia contra el hombre? Porque las estadísticas no resultan ser ni llamativas, pero además, culturalmente, por el ambiente paternalista, el ambiente jerárquico, se piensa que hay una característica menor por razón de ser mujer. Y eso hay que ir deconstruyendo. Pero además, quienes pretendemos participar en el proceso de impartición de justicia, no podemos dejar de reconocer muchas leyes que tratan de prevenir la violencia en género, violencia en específico contra las mujeres, las leyes, por ejemplo, de personas adultas mayores, las leyes de jóvenes, de las personas jóvenes, y todas aquellas leyes que dan cuenta, primero, de una determinación de la persona diferente, y segundo, muy importante, de que existen violencias muy centradas y muy centralizadas por cuestiones que hoy no son aceptables. Y justamente creo que esa cuestión de la violencia es un elemento a tener en cuenta en este proceso del trabajo de un juez en el ámbito de lo familiar. Creo que debes de tener una sensibilidad y una perspectiva muy nutrida para poder entender este tipo de casos tan particulares. Claro, a ver, también dentro de este diagnóstico general, porque es un diagnóstico general, es decir, yo creo que las personas que sean electas, juzgadoras, magistrados, todo eso, tienen que llegar a un diagnóstico particular de qué está sucediendo en aquel cargo al cual están confiriendo. Y muy importante, van a protestar cumplimiento, que ese es un proceso que se ha pervertido, pero que en realidad es un proceso muy importante porque prometes cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
y no le dan la importancia, ¿no? Pero bueno, me regreso. Yo creo que tiene que haber siempre un diagnóstico particular, pero en el diagnóstico general, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los rezagos y la gran carga administrativa? Bueno, si por principio y por cultura de derechos humanos las personas encargadas de administrar justicia se dieran cuenta que cualquier delito, cualquier circunstancia que está prevista en cualquier ordenamiento, llámese Código Civil, llámese Código Penal, llámese Código Fiscal, está siempre precedida de una violencia. Claro. Entonces nuestra intención, nada más para bajar la carga laboral, piensen bien así, debería de estar dirigida a contener violencias, ¿no? Y dentro de esto, pues hay mucho adelanto, ¿no? Hay factores generadores de violencia. Por ejemplo, te voy a tocar uno. Los factores detonadores. ¿Qué es eso? Hoy las políticas del presidente norteamericano son dirigidas a generar violencias, a generar estrés. Totalmente. Y eso puede reproducirse a través de crisis, por ejemplo, financieras globales, crisis financieras personales, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todos aquellos hermanos, hermanas migrantes que tienen que regresar a su país? Bueno, pues tienen una crisis ya de por sí, ¿no? Y esas son violencias que se generan por factores detonadores en los cuales no podemos influir, pero entran. ¿Cómo contienes ese tipo de violencias? Hay toda una serie de explicaciones, por ejemplo, que te llevan a pensar desde el aspecto más ser humano, familia, centro más cercano, por ejemplo, educativo. Y yo creo que esas cuestiones tendrían que analizarse también, ¿no? Porque si no se analizan y sobre todo si no se implementan, pues difícilmente vamos a reducir las violencias, ¿no? A mí me parece que esto tiene que pasar por muchísimas cosas. Por ejemplo, la cultura de derechos humanos, todos la manejamos, pero la cultura de prevención social de la violencia y la delincuencia, en esta nueva idea hoy expuesta de que si le bajamos a las violencias, si las contenemos, no tenemos que llegar a delincuencia de cualquier tipo, ¿no? Claro. O a un incumplimiento de un contrato social, como es el caso de un matrimonio, que eso es lo que se pervierte, ¿no? Entonces, podríamos bajar la carga, pero también podríamos generar más capacidad como seres humanos de llegar a medios adicionales de solución de conflictos. Y hoy cada estado, bueno, y no se diga a nivel federal, tiene leyes alternativas o de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Platícanos un poco más de eso. Bueno, hoy como parte del auxilio de esta importante misión de administración de justicia, de procuración de justicia, por ejemplo, a nivel Ministerio Público, pues tú puedes ocupar la figura de provocar un acuerdo antes de que la denuncia penal se constituya como denuncia penal o como carpeta de investigación, ¿no? Lo mismo pasa con los juzgadores. Por ejemplo, ¿qué pasa en un conflicto familiar? Lo principal que sucede es que se rompe la comunicación entre las personas que son parte de ese conflicto familiar. Pero si la misma ley te da al tenor de medios alternativos de solución de conflicto, por ejemplo, la figura de un mediador, de una persona mediadora, que yo digo que es muy importante lo que te voy a mencionar, que no tenga preparación jurídica, sino una preparación en sociología, en trabajo social, en psicología, y que haga esa mediación. Entonces puede provocar que esa falta de comunicación se vuelva a estrechar y que sensatamente les advierta o les haga entender que llegar a un procedimiento judicial es lo más desgastante. Totalmente. ¿No? Como seres humanos, como personas, ya no se diga a los hijos, a las hijas,
Es realmente un procedimiento desgastante, lento, tardío, con quizás poca imparcialidad, con un desgaste emocional tremendo, con revictimización, todo eso. Sí, social, familiar, económico. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, el ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la preparatoria, ¿no? Cuando te llegabas a pelear con alguien y llegaba un amigo o una amiga querido por ambos y decía, oye, pues ya haz las paces, mira, ya nos vamos a graduar, ¿no? Todo eso. Esa es una persona mediadora que no tiene ningún interés en que esto suceda más que el interés de bajarle al tema de carga de emocional negativa que hoy existe por llevar a un juicio, porque ni siquiera tenemos certeza de que esto llegue a buen puerto. No la tenemos. Sí, serían como una especie de los costos ocultos, incluso en perspectiva económica, psicológica, de tener que llegar hasta un proceso judicial. De repente es una cosa que la mayoría de las personas dice, ay, sí, ya nos vamos a los trancazos judiciales y que el divorcio y el juez y ta. Pero ya que te sientas y te dejas que se enfríe un poco la mente, pues te puedes a pensar en todos esos procesos y probablemente haya mejores maneras de proceder. Por supuesto, ahora constitucionalmente, en esta reforma judicial, y es un dato muy importante, tanto en la reforma federal como en las reformas de cada estado, se prevé esta posibilidad legal de que tú antes de llegues a una mediación, ¿no? Entonces, si está puesto ahí, es porque eso sí pudo haber funcionado. Yo digo que hay que robustecerlo. Por supuesto, cualquier proceso es desgastante. Te haría una pregunta y te voy ahora yo a cambiar de escenario. ¿Tú cuántas personas conoces, Alejandro, que disfrutan de estar metido en juicios, en demandas, todo eso? ¿Cuántas? Yo creo que ni abogados con los que he relativamente colaborado en este proceso de la creación de este canal, ni siquiera ellos realmente podrían decir, ay, sí, qué gusto. Probablemente cuando hay una perspectiva económica de por medio, pero y cuando no son ellos los protagonistas del proceso. A mí me parece que el perfil de estas personas es un perfil que se siente más que las otras personas, y esas personas suelen disfrutar este tipo de juicios y estar en constante conflicto con los demás, porque se sienten atacados en esa superioridad, en esa jerarquía mayor que quieren tener, detentar. Pero el grueso de las familias, el grueso de las personas normales, queremos vivir en paz, ¿no? ¿Y qué necesidad de recorrer toda una ruta tortuosa para esto? Bueno, la justicia no se puede impedir. ¿Hacia dónde va la reforma judicial, retomando el tema? Hacia mejorar esa calidad de paz y de justicia. Otra vez en el equilibrio, ¿no? Eso es una asignatura que sí le corresponde al Estado, pero que pasa por múltiples procesos. Y un del proceso en el que yo más me metería es humanizar a las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tú vas a pedir un servicio médico a una institución pública, a diferencia de una privada? Bueno, el poder tener acceso a una pública o una privada te va a dar un tratamiento distinto. Claro. En una pública, que son muy buenas y siguen siendo muy buenas, el nivel de tolerancia nunca va a ser igual que en una privada. Y ese es tu pago. Pero también es muy desagradable que, dada el nivel, el exceso de trabajo que tienen en una pública, no te traten humanamente, pierden humanidad, ¿no? Eso mismo está sucediendo en los juzgados. Y ni siquiera hemos entrado a un tema escabroso como es el de posible corrupción, ¿no? No hemos entrado ahí. Simplemente estamos viendo la eficiencia, la eficacia en lo general. Pero son muchas cosas.